Muchas gracias. Tenemos diversas cifras para reportar y ahora, una vez decretada e iniciada esta cuarentena total de la región metropolitana a la que me voy a referir yo, podemos observar que, por ejemplo, el transporte público respecto a noviembre pasado está en un 89% menos. Es una baja muy importante de pasajeros. Y respecto a comienzos de marzo y a la semana pasada también, 50% menos. O sea, ha habido una reducción muy importante de viajeros en el sistema. Estamos el día sábado, por ejemplo, fueron poco más de 340.000 personas o 350.000 personas para un sistema que en sábados normales transporta más de 3 millones. Así que es importante la caída. El tráfico de vehículos tiene distintos comportamientos. Veníamos observando una baja cuando teníamos todavía una parte de la región metropolitana que no estaba confinada y esa baja estaba en el orden del 13 al 15% cuando se decretaron esas medidas. Pero ahora vemos, por ejemplo, cuando se decretó esta cuarentena desde el día sábado, respecto al sábado anterior, hay una reducción de tráfico, del tráfico registrado por la Unidad Operativa de Control que tiene sensores en las calles, de un 40% menos, 38% en realidad. Respecto al sábado 3 de marzo es un 59% menos. Y respecto al sábado 28 de noviembre, que lo tomamos como referencia, es un 72% menos. Es decir, tenemos una caída muy fuerte del movimiento tanto en transporte público como en transporte privado y otros modos. El domingo vemos también caídas importantes. Un 27% respecto a la semana anterior. Respecto al domingo 7, que era comienzo de marzo, un 58%, se parece bastante también en términos porcentuales al sábado, y el día domingo, respecto al día 29 de noviembre del año pasado, un 74% menos. Hoy hemos visto también, solo tenemos el periodo de 6 a 7 de la mañana. Respecto al lunes anterior hay un 14% menos, respecto al viernes un 2% menos. Pero ya, como digo, habíamos visto estas caídas, especialmente el día sábado y domingo, que fueron muy significativas y con una reducción muy fuerte, especialmente en transporte público. Y dentro de los modos de transporte público, el que más disminuye es el tren Alameda-Noz. Enseguida metro y después los buses. Pero ha habido en esos modos una caída fuerte y estamos más o menos un 90% menos de pasajeros que un año de referencia normal. Eso muestra que se están acatando las medidas de movilidad, las salidas, como indiqué en alguna oportunidad anterior. Esto no implica que se haya reducido la disponibilidad de transporte público, eso sigue funcionando y tendremos que observar si está suficientemente adecuado a la necesidad de las personas, pero vemos que la capacidad está superando muy ampliamente lo que se necesita para movilizar a las personas que necesitan desplazarse. Muchas gracias. El subsecretario José Luis Domínguez se va a referir a la situación de regiones. Muchas gracias, muy buenos días. Sin duda que estamos viviendo un momento delicado desde el punto de vista sanitario. Recordar que en Chile nosotros tenemos 10 unidades operativas de control de tránsito que monitorean las 20 principales ciudades del país. Las cifras que voy a entregar son las de la semana pasada en relación a la semana antepasada, de lunes a viernes. Es así como, por ejemplo, Antofagasta tuvo una movilidad superior en un 6% a la semana antepasada. En la conurbación urbana Serena-Coquimbo también hubo un incremento del 31%
con respecto a la semana antepasada. El Gran Valparaíso tuvo una disminución de un 4,8% en relación a la semana antepasada. Siguiendo con Rancagua, Rancagua también tuvo una disminución del 18% en relación a la semana antepasada, y por último el Gran Concepción tuvo un incremento del 9,9%. Hacemos un ferviente llamado a recordar el uso de la mascarilla, porque es la principal medida de autocuidado y es la herramienta más poderosa para cuidarnos de la pandemia. Muchas gracias. Ministra, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buen día. En este día de cuarentena, ¿usted nota menor movimiento en las calles, hablando de los vehículos particulares, más allá de lo que ocurre en transporte público, que es una baja considerable, pero en vehículos particulares, a luz de cualquier cámara que esté aquí, hay mucho vehículo transitando? Es una reducción del 15% en comparativa al lunes anterior, cuando los efectos de reducción de movilidad, para que tengan un efecto en salud, deben ser del 60%. ¿Requiere mayor fiscalización ese permiso colectivo de trabajo que, imagino yo, permite a los automóviles particulares circular? Se ve efectivamente una cantidad importante de vehículos concentrados principalmente en los ejes más importantes, y además hay controles activos, lo que significa que en algunos casos se acumulan más también y se producen más tiempos de espera, y eso visualmente se ve, o sea, parece como que hubiera más tráfico, pero lo que nos indican los sensores que detectan uno por uno los vehículos es que hay una caída bien importante. Así que en el total de la ciudad sí hay una reducción importante de la movilidad que no habíamos notado en los vehículos particulares, especialmente durante las semanas anteriores, a pesar de que había 6 millones de personas en cuarentena. En ese grupo y en esa situación, la reducción todavía no era de la magnitud que se necesitaba. La que estamos observando ahora sí es una reducción importante, y los controles están mostrando también que las personas que se están desplazando sí cuentan con todos los documentos que se requieren. Ministra, buenos días también. Respecto a lo mismo, se presume que durante esta semana podría reducir los flujos vehiculares, y segundo, ¿qué tan relevante son estos permisos para la movilidad? Aparentemente se están entregando muchos más permisos que el año pasado. ¿Alguna comparación al respecto? La cantidad de permisos es algo que yo no tengo en los datos con los que cuento en este momento. Sí, tengo la impresión de que los controles están siendo bastante más rigurosos y de mayor cobertura por el impacto que tienen en la circulación de los vehículos. Así que creo que juntando eso más el hecho de que hay una movilidad menor, hay menos salidas de las personas, debiera estar cumpliéndose lo que se ha establecido como medida preventiva, que es restringir los desplazamientos. Eso, por lo menos en el caso del transporte público, se observa con mucha claridad, y en el transporte privado, a pesar de que se demoró más, este último fin de semana ya sí se ve una caída muy importante. Vamos a ver hoy día, cuando tengamos los datos de la hora punta de la mañana, y contrastar con los permisos que se han entregado. Pero, como digo, el impacto de los controles en la calle hace también que haya a veces más demoras y se vean más tráfico acumulado. Ministra, esta reducción de 14% en comparativa al lunes anterior, ¿es el máximo de reducción posible entonces? Entendiendo que los vehículos que están con sus permisos, porque están siendo fiscalizados, ¿es todo lo que se puede reducir en cuanto a movilidad de vehículos particulares? Eso no lo sabemos, porque podría haber tipos de actividades esenciales que se hayan autorizado a lo largo del tiempo también, pero la reducción de 14% es solo entre 6 y 7 de la mañana. Cuando uno toma la hora punta completa, una tendencia que nosotros observamos consistentemente es que la reducción entre 6 y 7 es bastante menor a la que se observa de 7 o de 8 en adelante. Particularmente de 9 a 10 se ve una caída muy fuerte, de 6 a 7 un poco menor. Y no nos olvidemos que la semana pasada ya venía con caída, así que por eso hacemos la comparación con el inicio de marzo,
y con noviembre del año pasado, que esas son las comparaciones respecto a una situación en que había menos restricciones de circulación. Pero vemos que hoy, por lo menos, y el fin de semana en particular, se observó una reducción muy importante. Lo mismo, ministra, usted hablaba que una reducción bastante menor en horario 6 a 7 de la mañana. ¿Qué pasa con estos horarios inferiores que habían acordado con las empresas que están aplicando? Quizás eso es un factor también importante. Sí, cuando miramos los perfiles horarios y particularmente en transporte público, que era el foco, más que en transporte privado. Aquí me estoy refiriendo a transporte privado. Pero en transporte público, al ver los perfiles horarios, se ve con bastante claridad que hay holgura respecto a la situación más cargada del sistema. Así que hay un desfase, hemos hecho algunas mediciones también, y se observa que hay una hora de salida distinta del periodo más cargado de referencia. Hay actividades que, por ejemplo, la construcción, que necesitan espacios comunes como los vestidores, como los casinos en las obras, y ellos tienen ya hace tiempo horarios diferidos. También la educación superior sigue siendo a través de medios telemáticos, y eso es más o menos un 13% de la demanda del transporte público en hora punta. Así que también eso tiene un efecto de reducción. Y así vemos que sumando todos esos componentes hay un desfase que nosotros observamos en que la hora punta, que era muy concentrada, muy cargada, está mucho más distribuida.